Eh, bueno, hermanos, es un gusto estar otra vez compartiendo la palabra y gracias a Dios por estos medios en que lo podemos hacer. En esta mañana traigo un mensaje que lo he titulado Responsabilidades en tiempo de crisis. ¿Sí? Quiero llevar hoy una exhortación o un llamado de atención sobre nuestras responsabilidades como cristianos en épocas, en momentos como este, donde a veces nos sentimos atribulados o en incertidumbre, ¿sí? Y muy específicamente nuestra responsabilidad en el cumplimiento de la gran comisión en tiempos como este, ¿sí? En tiempos de crisis, en tiempos de pandemia o en cualquier tiempo en que nos veamos. No sabemos si después vamos a ser sometidos a una guerra o lo que sea, pero ¿cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos? Nosotros en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, estemos en crisis, o estemos en tribulación, o estemos sin crisis y sin tribulación, constantemente tenemos la tendencia a retroalimentarnos constantemente en la palabra de Dios, pero esa palabra que nos da paz, que nos da gozo, que nos da tranquilidad. E inclusive, y cuando llegan tiempos difíciles, momentos duros, momentos de incertidumbre, de pronto abarca un poco el temor, es muy común y reiterativo vivir de las promesas del Señor, vivir de la palabra del Señor, ¿sí? Para la palabra que Dios tiene para sus hijos. Eso nos sostiene la fe, eso nos sostiene la esperanza. Claro, nosotros somos los hijos del reino, y nos complacen las palabras de paz, las palabras de tranquilidad, las palabras de cuidado, las palabras de consolación. Y es recurrente también que como rebaño, como iglesia, tendamos siempre al autocuidado, ¿sí? Autocuidarnos con esas palabras y esas promesas del Señor. A nosotros nos gloriamos y nos da tranquilidad oír que nos mencionen o nosotros leer expresiones como Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿de quién temeré? ¿Sí? La tierra se puede derretir ante la presencia del Señor, la tierra puede sufrir cambios, puede hacer lo que sea, los montes se pueden deslizar al fondo de los mares, pero yo no temeré porque Dios estará conmigo. Esas palabras nos animan bastante. O a veces repetimos salmos, como el Salmo 91, que es muy común en esta época, que el que abriga, el que mora al abrigo del Altísimo, el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerá saeta que vuele de día, ni a peste, ni mortandad, y que a sus ángeles enviará. Sí, esa es palabra reconfortante para todos nosotros los hijos de Dios. Y eso está bien, hacer eso está bien, porque eso lo manda también la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que abunde la palabra de Cristo en abundancia en nosotros, y que debemos enseñarnos unos y otros, exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, cantando al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa palabra está allí en Colosenses 3:16. Esto está bien, pero hermanos, pero no es suficiente. No es suficiente. Y aquí es donde quiero llamar la atención y hacer la exhortación para la iglesia, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una palabra, no es suficiente solamente el autocuidado y la exhortación de nosotros como grupo, porque hay una palabra que deja de ser importante para nosotros una vez nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, ¿sí? Ya no invocamos ciertas palabras, ¿sí? Ya no es tan importante para nosotros unas palabras que de pronto creemos que ya no las necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, Juan 3:16, que es muy común, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En momentos de crisis, de tribulación, entonces
esa palabra no llega, no es tan placentera para nosotros como las que acabamos de leer. O a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay una cantidad de versículos, ¿sí? Son versículos de evangelismo, son versículos para predicar el evangelio de Cristo, el evangelio del reino. ¿Sí? Palabra para evangelizar. La palabra para evangelizar a veces se pierde en los momentos de crisis, en los momentos de tribulación. Hay personas, ¿sí?, que están a nuestro alrededor, que no conocen la palabra de Dios. ¿Sí? Hay otras personas que están necesitando una palabra de aliento, una palabra que les dé luz, que sea lumbrera a sus pies en estos momentos difíciles. Esa palabra que la están necesitando otra en este momento puede ser que no tiene quien les hable. ¿Sí? Y porque nos metemos en una cajita, como si todos estuviéramos en una cajita y no nos salimos de ella. Entonces estamos en una cajita autocuidándonos, ¿sí?, autoexhortándonos, ¿sí?, autofortaleciéndonos, ensimismados en nuestras propias necesidades, pero no le compartimos la palabra a otras personas. Y hay varias circunstancias que pueden mencionarse y de las cuales pueden ocasionar que suceda este comportamiento. Circunstancias anteriores y circunstancias actuales. Circunstancias anteriores marcados puede ser o la frialdad en la predicación del evangelio, y a veces vivimos un evangelismo frío, ¿sí? No es que el evangelio no llegue a nosotros, un evangelismo frío hacia otros, a veces un evangelismo ausente, o circunstancias como las actuales, o la pandemia, en este caso es un ejemplo, que la iglesia hay que encerrarla, la iglesia se tiene que encerrar por una orden del gobierno, el contacto social se limita y la norma impide que nosotros los cristianos salgamos a predicar el evangelio de una manera muy abierta y llegar a todo mundo. La iglesia en estos momenticos está entre los últimos a los cuales se le va a dar vida libre para volver a congregar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este gobierno no le importa la predicación del reino de Dios. A los gobernantes no les importa y les tiene sin cuidado predicar sobre la salvación. Los gobernantes y las autoridades no saben lo importante que es una iglesia congregada y orando, ¿sí? Una iglesia unida, congregada y orando. Ellos no saben la importancia de eso. Nosotros nos tenemos que evaluar y examinar hasta qué punto nosotros como cristianos, en medio de las dificultades del mundo, de las crisis, estamos sometiendo al cumplimiento la palabra de Dios. Hasta qué punto nosotros estamos incumpliendo la palabra de Dios por mandatos de las autoridades. Y a veces se nos olvida y no tomamos en cuenta la palabra de Dios que nos dice que nosotros como cristianos vivimos en dificultades y también vivimos en tribulaciones, pero en paz. En vano hay una canción por ahí que dice que paz en medio de la tormenta, paz en medio de las dificultades, ¿sí? O que tenemos la paz que el mundo no entiende, la paz que solamente Cristo da. Y se nos olvida, por ejemplo, los ejemplos de los apóstoles en la iglesia primitiva, que en momentos de persecución, en momentos de castigo, en momentos de cárcel y en momentos muy cercanos a la muerte, la palabra de Dios nos dice que predicaban con mayor denuedo el evangelio de Cristo. ¿Sí? Si bien es cierto que el Padre mediante su Hijo nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, guardada allá en los cielos, reservada, ¿sí? Que una herencia incorruptible, una salvación que es guardada por el poder de Dios mediante la fe, ¿sí? Para alcanzar salvación. El apóstol Pablo en las enseñanzas nos dice, allí en 1 Pedro 1:6, la palabra nos dice que nosotros nos debemos alegrar ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
¿sí? Y si es necesario, nos podemos alegrar por un poco de tiempo, pero si es necesario, tenemos que ser afligidos en diferentes pruebas. Igualmente, la palabra nos muestra muchas formas de animar a los creyentes, como las que leímos al comienzo, esas palabras de fe, de fortaleza, que nos hacen sentir bien. Pero yo me encuentro un versículo muy interesante allí en Hechos 14:22, una forma de animar Pablo a los creyentes. Y dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y ojo, y diciéndoles esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, la entrada al reino de Dios está acompañada de persecuciones, está acompañada de trampas, muchas maquinaciones, engaños de parte del enemigo contra los hijos de Dios. Esto debe ser claro en medio de esta dificultad, y esta es una palabra de ánimo, ¿sí?, para seguir cumpliendo nuestras responsabilidades de evangelizar, de cumplir la gran comisión. Por 8 días el pastor hablaba sobre lo que nos demanda Dios, y entre esa demanda estaba cumplir los mandamientos. Cumplir la gran comisión es un mandamiento. Es un mandamiento, por lo tanto, en medio de la crisis y la tribulación, tenemos que tener mucho cuidado que vamos a seguir en una cajita, como en una cajita, autoayudándonos, autoalimentándonos a nosotros, y no sabiendo que detrás de esa caja, por fuera de esa cajita, hay muchos hermanos que necesitan de la palabra de Dios, ¿sí? Me pongo a pensar, ¿qué directriz nos van a poner más adelante los gobiernos o las autoridades? ¿Qué directriz le van a poner a la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia si prohíben predicar el evangelio? Que sucediera eso. La pregunta mía es, ¿la vamos a aceptar? ¿La vamos a aceptar? ¿O estamos dispuestos a perder la vida por predicar el evangelio? ¿Sí? Y nosotros sabemos que cuando morimos por Cristo, eso es ganancia. ¿Sí? Que morir por Cristo, eso es vida. De eso tenemos que reflexionar. Estamos en un momento que yo creo que nos han probado y los podemos tener allá encerrados. Abren todas las actividades económicas, todos los sectores. La publicidad es fuerte en los medios de comunicación acerca de la importancia que es para la ciudad, para la economía, abrir los moteles, abrir las discotecas, abrir todo lo que es entretenimiento, pero no hablan de la importancia de lo que es abrir la iglesia, dejar en libertad a la iglesia para predicar el evangelio. ¿Qué va a pasar? Nos tenemos que examinar. Si nos exigen no predicar el evangelio, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo en contra de la persecución o la vida? ¿O en un momento nos toca irnos a una cueva, a un monte? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por cumplir los mandatos del Señor? Hermanos, en estos momentos hay muchas personas que están siendo enfermadas por la pandemia, por el COVID-19. ¿Sí? Esas personas que se enferman con el COVID-19 los internan en una clínica cuando están muy graves. Los internan en una clínica. Estas personas llegan a esa clínica en completa soledad y aislados socialmente, ¿sí? Así estén rodeados de enfermos o de médicos, hay muchas de estas personas que están muriendo de una manera muy dura y olvidados espiritualmente, ¿sí? Sin ayuda espiritual. Sin esa ayuda que nosotros como cristianos normalmente damos cuando nos dicen una persona está enferma, está muy grave, inmediatamente corremos. Yo lo he hecho muchas veces, el pastor lo hace constantemente, y ustedes, muchos de los hermanos, han ido a correr a un hospital a dar una palabra de vida, una palabra de aliento a un enfermo o a veces un inconverso, a hablarle de la palabra de Dios. Pero esto no está sucediendo en este momento. Los tenemos prohibidos y estas personas quedan solas. Persona que se enferma de COVID, en muchas de esas clínicas, no sé si en todas, pero hasta la puerta lo llegan y allí los familiares tienen que quedarse afuera y entra solo a ese lugar. La pregunta es, ¿qué solución tiene la iglesia para estos casos? ¿Qué solución tenemos nosotros? No hablando que solamente la responsabilidad del consistorio
y el pastor que hace parte del consistorio, sino nosotros. ¿Qué propuesta le podemos dar a eso? ¿Qué desafío nos podemos hacer nosotros para sumar en la predicación del Evangelio en momentos de restricción? ¿Sí? Hermanos, el Señor nos manda a predicar el Evangelio. Nos manda a predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo. ¿Sí? Y yo creo que en este momentico podemos estar en un destiempo, entendiendo esta palabra de destiempo. Cuando la gente la quiera oír la palabra, es a tiempo. ¿Sí? Cuando hay libertad para predicar el Evangelio, estamos a tiempo. Pero hoy en día mucha gente, aún en medio de la crisis, no quiere oír la palabra. Y si no encuentra aquí en la palabra, corre el peligro y la amenaza de las doctrinas destructoras, de los falsos profetas, que se van a llevar a mucha gente engañada. Hermanos, estamos a destiempo y hay que predicar la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra, así estemos atribulados o en persecución o venga lo que venga. ¿Sí? Tenemos que salir de esa cajita, porque por fuera de esa cajita hay muchas personas que están necesitando una palabra de aliento y una palabra de salvación. El apóstol Pablo, en la gran mayoría de sus cartas, cuando uno lee, aún desde los evangelios y las cartas a las iglesias, el apóstol Pablo le da mucha importancia a una reunión con Cristo en algún momento, a una venida del Señor. ¿Sí? A que va a haber un momento en que nos vamos a encontrar con el Señor, y lo han contextualizado en un espacio de tiempo, lugar, donde nadie sabe el momento. ¿Sí? Aunque hoy en día hay muchas discrepancias y confrontaciones acerca de lo que si viene o no viene, que si nos vamos a ir o no nos vamos a ir, que una cosa es el arrebatamiento y que otra cosa es el día del Señor. Eso hay mucha gente que le preocupa más confrontar como eso, en vez de vivir como lo dice el apóstol Pablo, viviendo cada día como si el Señor fuera a venir, haciendo cada cosa como para presentárselo en el día del Señor. Nos olvidamos de eso, y así debemos vivir así. Debemos vivir así e invitando a otros a que se reúnan a este grupo que vive esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En las enseñanzas de Pablo a Timoteo nos habla de que la Escritura y toda la palabra de Dios es muy útil. Creo que es un versículo que todos los cristianos nos lo sabemos de memoria, ¿sí? Y que habla de que la palabra es útil para redarguir, para exhortar, para instruir en justicia, etcétera, a fin de que todo hombre sea perfecto. Pero hay un componente en ese mensaje que dice preparado para toda buena obra. Y resulta que no dice en qué momento debe estar preparado. No está diciendo preparado para toda buena obra en los momentos de paz, en los momentos de libertad. Preparado para toda buena obra en tiempos y en destiempos. Preparado para toda buena obra en tiempos de crisis, en tiempo de persecución, en tiempo de encierro como estamos ahora. Toda esa buena obra que predica la palabra en tiempo de paz y en tiempos de angustia y de crisis. Hermanos, examinémonos y miremos si estamos en una cajita, solitos nosotros allí, viendo qué pasa por unos huequitos afuera, y nosotros autocuidándonos, autoexhortándonos, que lo dice la palabra, pero nos olvidamos de la obra, que afuera hay muchas personas, hay mucha gente que necesita escuchar del Evangelio de Cristo, mucha gente que necesita ser conducida al camino de la salvación, mucha gente que empiece a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, como una lumbrera, ¿sí? Una lumbrera a nuestros pies, a nuestro camino. Hermanos, este es un momento para reflexionar sobre estos aspectos. Y yo pido que la gracia del Señor
la sabiduría del Señor y aún su ciencia nos llene para nosotros empezar a caminar de nuevo nuestras vidas bajo las circunstancias en que estamos ahorita y bajo nuevas circunstancias. Este es un momento para reflexionar y no replicar los viejos modelos que a veces mucha iglesia cristiana hace de un evangelismo muy pobre. Nosotros tenemos que empezar a redarguirnos, ¿sí? Yo desde hace mucho tiempo vengo aplicando una estrategia. Persona con que me encuentro y diálogo que tenga con una persona recién conocida, inmediatamente trato de llevar esa palabra a cosas celestiales y a cosas de Dios. A decir que todo depende, a exaltar a Dios para ver a esa persona que me dice o cómo responde, y ahí me lo voy metiendo. Persona que me encuentro inmediatamente, ¿sí? Pienso que lo más importante es ver cómo abro una brecha, cómo abro un camino para romper ese hielo y empezar a hablar del Evangelio. Y más ahora, quien llegue, quien me pregunte, que me diga cualquier cosa, lo que sea, trato de abrir esa brecha para predicar el Evangelio. Hermanos, yo espero que esta exhortación, este llamado, sea para todos nosotros y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, ¿sí? Que su Espíritu Santo nos redarguya, como dice allí en la palabra a Timoteo, y nos muestre cómo vivir una vida, ¿sí? Respondiendo a ese llamado de cumplir los mandamientos del Señor y sobre todo cumplir ese mandato de la Gran Comisión ante tanta gente que no solamente puede estar muriendo sin Cristo, sino mucha gente que va a necesitar, va a tener comezón de la palabra de Dios y va a ser engañada por muchos falsos profetas que se están levantando. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo de esta semana que arrancamos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra de vida. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos recuerdas la importancia de cumplir tu palabra al 100%, no una parte, de que tu palabra es completa y tu palabra es una. Señor, gracias por todo ese mensaje de fortaleza que encontramos en tu palabra en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Padre, reconocemos hoy que solo tu palabra nos da paz. Solo tenemos paz en tu palabra. Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón porque hemos abandonado otras partes de la Biblia, otras partes de tu palabra. Y nos olvidamos, Señor, que nosotros también tenemos que correr una segunda milla. Y nos olvidamos, Señor, que entre las bienaventuranzas, allá al final de ese pasaje, en Mateo 5, tú dices que debemos ser bienaventurados cuando somos perseguidos. Y nosotros no los vivimos, a veces nos metemos en la conformidad. Pero Padre, hoy tu palabra nos desafía a tener un nuevo estilo de vida, un estilo de vida desafiante, Padre, en la predicación del Evangelio. Padre, bendice la iglesia y bendice todos aquellos que escuchan este mensaje, que vean la necesidad, Señor, de buscar a Cristo. Vean, Señor, la necesidad de reconciliarse con Dios. Bendito seas, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.